Vamos a comenzar entonces este estudio del libro de Daniel y vamos a partir, antes de comenzar, ¿cierto? Con la tarea. Yo dejé una tarea la semana pasada. ¿Quién Sí, se acuerda de la tarea? yo me acuerdo, eres el peor porque no pude resolver la tarea. Ay, cómo Pero me acuerdo, no. no lo pude hacer, de verdad, no Cuando lo yo pude les hacer diga así que, las respuestas se van a agarrar de así como, oye, pero verdad, van a ser así como, era elemental. mira, de hecho, hasta ¿Me escribí la puedes decir pregunta, la tarea? Ya, sí, me la escribí. Dale, dice, ¿hay algún personaje de la Biblia que sea amarrado con grilleta a la tierra como lo fue Nabucodonosor en la profecía? Esa es la pregunta, la tarea que dejaste. Ya, ok. Y... ¿Alguno que hizo la tarea y que encontró la respuesta? Muchachos, ¿alguno que haya hecho Yo la no, tarea y haya no encontrado lo la hice. respuesta? No está designado, sino me puede designar para la próxima. ¿Cómo? Que me pueden designar para la próxima, por si acaso. Eso. Ah, ya. Ya, no, no encontré la respuesta. Amor, ¿usted encontró la respuesta? Yo no me acordaba de la pregunta Óigame. y no anoté la pregunta y no recuerdo. Ok, ok, tranquilo, esto no es tan difícil. Ah, ya. El Señor Jesús. ¿Quién más? ¿Él fue encadenado a la tierra? Ah, no. Pero eso no había escuchado. No. Ya me acordé, Jerry. Se me había olvidado que era esa, pensé que era de lo mismo de la otra vez. Que designaron los textos. Bueno, encadenado a la tierra era el enemigo, el que estaba encadenado, ¿o no? Ya, a ver, ¿en dónde? El libro de Apocalipsis. Ya, busca la respuesta y compártenos la Ok. respuesta. Ya lo encontré. Ya. ¿En serio? Ya. Oye, que aquí está el niño está hablando por teléfono, así que escucha cosas. Ya. Vamos a pegar al Apocalipsis, nivel. tenía que hacer una llamada y por eso está ahí. Bueno, Apocalipsis 21 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y, y bueno, eso, para que no engañara más, ¿cierto?, a las naciones, Sí, eh, ¿cierto? Y eso es lo que, Ya, para que no engañara más a las naciones. Entonces, y aquí en la qué, tierra, qué moraleja puedes sacar al compartir tantos símbolos de Nabucodonosor? a ver, por ahí una foto eh, que mencionan los sitios. el, Ah, bueno, que el Señor, a pesar de a veces la rebeldía, ¿cierto? De el Señor permite a veces que los seres humanos o, en fin, ¿cierto? El enemigo sea rebelde. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver que Dios tiene la soberanía ante todo y que sí o sí, ¿cierto? Va a haber un momento en el que el Señor nos va a parar o va a parar el enemigo. Eso es lo que yo podría sacar. Ya, ¿todos tienen el texto? Sí. Lean el texto y
digan, o qué piensan ustedes, por qué el Señor se le ocurrió usar el mismo símbolo. O sea, pasa algo muy similar. Le pone tiempos en los cuales va a estar encadenado, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pueden, al contrastar ambos símbolos, qué pueden sacar? Porque obviamente si leyéramos Apocalipsis, solamente Apocalipsis no podríamos sacar quizás una lección más profunda, pero al comparar los dos sueños, las dos visiones, ¿qué podemos concluir al poner las dos? Que recuerden que Apocalipsis es escrito mucho después de Daniel. Por lo tanto, hay algo que tenemos que aprender al comparar ambos sueños. ¿Qué podríamos Disculpa, aprender? Apocalipsis, ¿cuánto era? Que ahora justamente lo estaba buscando. Eh, Apocalipsis, ¿nos dan la cita, Oscar? Oscar, Capítulo Apocalipsis 20. 20, versículo desde el 1, a partir del 1 y el versículo, bueno, a partir del 1. a ver, amor, ¿qué puede sacar usted? Bueno, vemos que en Daniel también se ve un ángel, ¿cierto? Que descendía del cielo con una llave. Y bueno, entonces Nabucodonosor fue llevado allí a este árbol por 7 tiempos, pero él era para que aprendiera una lección el Señor lo tuvo que, después de haberle dado tantas oportunidades, lo tuvo que aprender una lección a la fuerza, ¿cierto? De creerse autosuficiente, de ser una persona, digamos, egoísta, no. La otra palabra es autosuficiente, Orgullosa. orgullosa, sí, el orgullo. Y vemos que, bueno, en Apocalipsis, el ángel también desciende, pero esta vez ya no es para darle una lección a Satanás, sino para dejarlo ya para arrojarlo allí al abismo, ¿cierto? Y dejarlo allí atado por 1000 años. Pero yo ahí creo que ya Satanás no va a, digamos, a aprender ninguna lección ya porque ya su, digamos, su destino ya está marcado para perdición, ya no tiene nada que aprender más. ¿Cuál es la opinión de Nicole? Si quieres que Nicole, Nico, 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 como que no nos está escuchando. sí. Sí. Nico, 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 Hola. Ah, ¿cuál es es que estaba, tu impresión del texto? perdón, ¿de cuál? ¿De Apocalipsis? Es que no, Sí, al estaba comparar los leyendo dos justamente el textos, texto, estaba leyendo el ¿ya? texto que vio el Oscar. Por eso, recién lo estaba leyendo. Y la pregunta es comparar con lo que le pasó a Nabucodonosor.
¿Qué podemos aprender al comparar dos textos? Los dos textos. ¿Qué podemos sacar al ser símbolos tan similares, digámoslo? Déjame leerlo, espera un poquito. Es que, por ejemplo, estaba pensando que, claro, en el escenario de Nabucodonosor, Dios le da un castigo, pero él aprende esto, po. Él fue todo como para poder moldear su carácter. Sin embargo, en este texto es distinto. Y lo que sale acá, por ejemplo, al principio, en el versículo 1, que sale vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Es como que también le da el mismo un castigo, es como algo también profético, que puede... Se te cerró el micrófono. Ahí sí. ¿Me escuchó? Sí, te escuchas. Y eso, no sé, no. Eso creo. Ya, ok. Miren. Ya tengo mi Biblia aquí. Versículo BTX. Ok. La ruta de Satanás dice, pongan atención. Vi un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. ¿Ok? La llave del abismo es para abrir el abismo y la cadena tiene digamos, otro propósito. La llave es para abrir el abismo y la cadena, vamos a ver la función. Y prendió al dragón. ¿Lo prendió con qué? Con la cadena. La serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató con la cadena por 1000 años. A Nabucodonosor fueron 7 tiempos, ¿cierto? 7 años. Y al diablo lo va a atar por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. O sea, abrió el abismo, lo ató, lo metió y lo encerró, ¿cierto? Y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones hasta que se hayan cumplido 1000 años. Después de estas cosas, es necesario que él sea desatado, va a ser retirada la cadena por un poco de tiempo. ¿Ok? Vamos a saltar ahora al 27, al 20, versículo 7. Pongan atención. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, va a ser desatado. ¿Ok? Se va a abrir nuevamente el abismo, se le va a sacar la cadena y se le va a dejar salir. ¿Y qué hace inmediatamente después de salir? Y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, Gog, Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Ok. Se nos cayó la Nicole. Y era importante, me hubiera gustado que estuviera, pero bueno. Ahí volvió. Vamos a esperar a la Nicole que entre el audio. Ok. Decíamos entonces de que el diablo es atado igual que Satanás, por una cadena, limitado. Nabucodonosor Satanás, ambos, los dos. Uno por 7 años, otro por 1000 años. Y Satanás no solamente fue encadenado, sino que también fue echado al abismo y fue encerrado ahí, como una cárcel. Está atado y encarcelado, dos acciones. ¿Ok? Es decir, no se le quita el raciocinio, a diferencia de Nabucodonosor. ¿Entienden? No se le quita el raciocinio. Y entonces, yo les hago la pregunta. Después de los 7 años, ¿qué pasó con Nabucodonosor?
Nicole. Volvió a ser libre. Eso es lo que sucede. Ya, pero ¿qué pasó con Nabucodonosor? Al aceptar que Dios era el Dios de verdad que hacía todos esos milagros, aceptó a Dios como con todo el poder que tenía, recién hizo un cambio en su vida. Ok, en su vida. Pongan atención. Le quitó la capacidad de pensar y él era como un animal. Y lo dejó 7 años, ¿ya? Pero después de los 7 años, recuerden, miró al cielo, le fue devuelto su intelecto. ¿Y qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Se arrepiente y se entrega al Señor. Lo que hay aquí es un mensaje de amor. Dios ama a Satanás. O dice, pero ¿cómo es que Dios no? Dios es amor y ama a Satanás. Le duele en su alma que uno de sus hijos se autodestruya y destruya a otros. Y no le va a dar 7 años. Dios le va a dar 1000 años para que piensen. Y a excepción de Nabucodonosor, que le quitó el intelecto, a Satanás no le va a quitar el intelecto. O sea, él va a poder pensar con todo su juicio racional por 1000 años. Pero la diferencia es que Nabucodonosor, con todas las limitaciones, menos tiempo, menos raciocinio, después de esos 7 años, se arrepiente. Nabucodonosor, con mucho más tiempo para pensar, 1000, y con su intelecto completo, ni aun siquiera pasado 1000 años, Satanás cambia y se arrepiente. No es que el amor de Dios sea distinto. El amor es el mismo con Nabucodonosor y con Satanás. Pero Satanás, al ser desatado, el primer acto, dice la Biblia, que él hace, ¿qué es? Sale a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Es decir, el orgullo de Satanás es tan grande que el amor de Dios, ni el amor de Dios por 1000 años para que piense, podrían transformar a Satanás. Él sella su propio destino, así como Nabucodonosor selló su propio destino. Él selló su destino para salvación porque se arrepintió. Satanás va a sellar su destino para perdición porque ni aún así es capaz de arrepentirse. ¿Entienden? Al compartir símbolos, tenemos que entender que el problema no es Dios, que Dios trata por igual a todos. El problema es Satanás y su orgullo. El espíritu de profecía detalla esto suficiente. Dice que en Patriarcas y Profetas, que Satanás se convence de que está mal. Es convencido cuando habla con Jesús y Jesús le pregunta, oye, ¿por qué te revela? Y le empieza a mostrar que todo lo que él cree o por las causas por las cuales se está revelando son innecesarias. O sea, Satanás se convence. Eso es lo que dice el Patriarca y Profeta, se convence de que está mal. Y dice que por un momento se arrodilla frente a Jesús. Pero inmediatamente después de que se arrodilla y es arrobado por el amor de Jesús, él dice, no, no puedo entregarme y dar un pie atrás. Y cuando sale de allí, habla con los otros ángeles y les miente y les dice, tenemos que avanzar en el plan. Y ahí es donde sucede la gran guerra. Esto es lo que está mostrando al compartir símbolos. Hay un mensaje moral también. El amor de Dios es para todos. Dios actúa igual con todos. Aún inclusive al extenderle el plazo de vida a Satanás, está demostrando su amor y tolerancia, pero lo único que va a demostrar Satanás es que se está perdiendo por sí mismo, por su propia mano, por su orgullo, porque no es capaz de entregar, no es capaz de reconocer. Prefiere morir antes que arrepentirse.
No sé si habían visto esta comparación entre los dos. No, yo nunca la vi. Y por eso toda rodilla se doblará, tanto de los salvos como de los partidos, y dirán que los juicios de Dios son justos. La justicia quedará completa. ¿Ok? ¿Ustedes creen que si, como se dice, si un alma se humillare, no sería perdonada por Dios? Satanás no es que no pueda ser perdonado, es que no quiere ser perdonado. ¿Ok? Y hablo de arrepentimiento sincero. Obviamente no estamos hablando de un arrepentimiento de la boca para afuera, estamos hablando de algo sincero. ¿Ok? Bueno, hay algunos, yo ¿cómo se dice? Les aprovecho ¿cómo se dice? De prever, hay algunos que predican que Satanás se va a arrepentir y que todos se van a salvar. Y aún pasa dentro de la iglesia adventista. Pero este texto nos está corroborando que no. Satanás no se va a arrepentir, no porque el amor de Dios no sea capaz de ofrecerle arrepentimiento, sino porque Satanás lo rechaza. ¿Ok? Aún en el final tiene la esperanza de tomar la Santa Jerusalén por la fuerza. ¿Ok? Vamos a ir entonces a Daniel. Daniel capítulo 5. Yo creo que lo vamos a estudiar en dos partes. Pido disculpas por no haber logrado instalar la Biblia antes, pero ya tengo todo aquí a mano. ¿Ok? Voy a pedir que Oscar puedas leer del 1 al 3. Amén. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Lee el 4 también, por favor, el 4 también. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ok. ¿Qué podemos sacar, muchachos? Ahora quiero que también ustedes hagan ese trabajo. ¿Qué podemos sacar de estos 4 versículos que acabamos de leer? Veamos el contexto antes de entrar al conflicto, ¿cierto? Lo que pasa. ¿Qué podemos sacar de estos 4 versículos sobre el contexto? No, Belsasar no estaba, vemos que ya no estaba en su raciocinio, como, ¿cierto? Como se ha visto anteriormente en los otros textos también, que a veces no estaban en su raciocinio y usaban, ¿cierto? No usaban el cerebro para hacer las cosas, no estaban ellos controlando su raciocinio. Eso es lo que puedo ver. Ya, Nicole. Amor, Carolina. El rey Belsasar vemos que era el hijo de Nabucodonosor y veo que no aprendió nada de su padre, realmente. Siguió por los malos caminos y hizo profanación de los vasos de oro porque eran para Dios. Se utilizaban solamente para los rituales sagrados y vemos de que él no, yo lo veo que es peor que Nabucodonosor. Sigue por los caminos del mal. Ok. Dice, primero, el rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus príncipes, ¿ok?
y bebió vino en presencia de los 1000. Recalentado el vino, con el vino, o sea, esta parte es un poco chistosa, pero lo que está diciendo es que se emborracha, ¿ok? Pero no tiene que ver solamente con emborracharse. Hay un término, no sé cómo decirlo, quizás es que mira este video alguien que no es chileno, pero acá en Chile hay un término que es un poco quizás grotesco, pero se usa. Se le dice, se le calentó el hocico, ¿ok? No sé si habían escuchado este término. Cuando una persona está tomando y dice, y empieza a pedir más, ¿ok? Se le dice, se le calentó el hocico. Este es el término bíblico, recalentado con el vino, es decir, entra en euforia, pierde ya el juicio y dice, no, tráiganme más, ¿cierto? Queda en éxtasis por los efectos del vino. Eso es lo que está diciendo esa expresión. Entonces, bajo el efecto del éxtasis, del jolgorio, del vino, hace un acto que va a marcar un antes y un después. Mandó a traer los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre. Había sacado del santuario de Jerusalén. Ojo, él podría haber mandado a traer más vino, él tenía vasos de oro, pero fue tanto que hay dos opciones. Uno, era un acto consciente de sacrilegio, ¿ya? Porque con eso iban a adorar otros dioses. Dos, era tanta la chupadera que se le acabaron los vasos limpios, y así que, oye, ¿de dónde sacamos vasos? Y mandó a traer los vasos. Personalmente me inclino a que era un acto sacrílego. ¿Por qué? Porque probablemente tiene que haber tenido muchos más vasos. Entonces no era un acto de casualidad, Yo sino que creo era un que era acto de desafío, de desafío, justamente, sí. de romper algo que Nabucodonosor había establecido. Probablemente dijo no tomen de estos vasos, ¿ok? Tiene que haber habido una prohibición. Segundo, dice que Nabucodonosor era su padre. Según la historia, este tipo no era hijo de Nabucodonosor, era su nieto. Pero se le llamaba su padre, ¿por qué? Porque él había sido un gran rey y él era de la familia del rey. ¿Ok? Entonces, dice que tomó él sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Fueron traídos los vasos de oro que había sacado del santuario de la casa de Dios y brindaron con ellos. Y además de brindar, alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, piedra, madera. ¿Ok? El contexto histórico de esta fiesta nos va a alumbrar un poco más. El contexto histórico de esta fiesta es que su padre, el rey, porque era un virreinato, el segundo rey a cargo de Babilonia era el hijo, cuando no estaba el padre, ¿ok? Había comenzado ya la guerra contra los medos persas. Y su padre se fue a defender el reino, a la frontera. Estaba en guerra, ¿ok? Babilonia era una ciudad que tenía agua y comida y muros bastante resistentes para vivir ahí por 10 años, 20 años, 30 años, porque podían plantar adentro, porque tenía además agua. Venía el río, un río que era bastante, como se dice, rápido, y pasaba por Babilonia, ¿ok? Entonces las personas que intentaban entrar por el río se ahogaban. Entonces
él quedó a cargo de Babilonia, defender Babilonia, mientras su papá se fue a hacer la guerra contra los medios de los persas. En otras palabras, era algo así como, tú resistes acá y yo voy a derrotarlos allá. Si tú resistes acá, yo gano la guerra allá, después los dos los atacamos y ganamos la guerra. ¿Ok? Era una cosa así. Belsasar, el hijo, de manera muy orgullosa, da un gran banquete, diciendo en otras palabras, de que él no se preocupa de que caiga Babilonia. Su ciudad está a salvo y puede darse el lujo de tener fiestas. ¿Qué pasó? En ese lujo de tener fiestas, en la borrachera, pues las borracheras duraban bastante, se le ocurre adorar a sus dioses y manda a traer los vasos, ¿ok? Para ofrecerlos a sus dioses, ¿cierto? A brindar. Deben recordar que los cultos paganos son cultos un poco subidos de tono, que tienen el tema de la fertilidad. O sea, realmente no tenía que ver con una solemnidad lo que está haciendo él. A diferencia de Nabucodonosor, que como era, aunque era pagano, como era su religión con los dioses que él creía. Era devoto, ¿cierto? Sí, era muy devoto, muy celoso con su religión. Con su religión. Pero aquí vemos algo totalmente distinto, ¿cierto? Entonces, dice, pongan atención. 5. Cuando de repente aparecieron los dedos de una mano humana que escribía delante del candelero sobre el encalado del muro del palacio real. Y el rey veía cómo escribían los dedos. Entonces el rey palideció. La mente se le turbó. Se le debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. ¿Qué pasó? Se puso a tiritar. Y se le doblaron tanto las rodillas que las rodillas chocaban una contra la otra del miedo, de lo que estaba viendo. ¿Ok? A grito el rey mandó que vinieran los magos, astrólogos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, pongan atención, el que lea la escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y llevará en su cuello el collar de oro y será el tercer señor del reino. ¿Por qué no les dijo que era el segundo? ¿Por qué no le dijo que va a ser el segundo en mi reino? Esto confirma la historia. Él era el segundo. No podía ofrecerle a otro el segundo, su propio cargo. Por lo tanto, le ofrecía el tercero. Es decir, su papá era el primero, Belsasar era el segundo, y el que recibiera el misterio iba a ser el tercero en el reino. ¿Entienden? Es decir, la Biblia está confirmando la historia. Entonces, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. El rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. ¿Quién entró ahora en escena? Nicole, ¿puedes leer del 10 hasta el 12? ¿Estás por ahí, Nicole? Sí, estoy acá. Del 10 hasta el 12. Ya. Dice la reina, 5:10, ¿cierto? 5, sí, 5-10, desde el 10 hasta el 12. Le dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre salió en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey,
constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámense pues ahora a Daniel y él te hará la interpretación. ¿Quién era esta reina? Vuelvo a preguntar, ¿quién era esta reina? Esa no era la esposa de Nabucodonosor. No. Era la mamá de Belsasar, Perdón, la mamá de la hija. la hija de Nabucodonosor, Ahí sí, señor. justamente. La que se casó con el papá de, digámoslo, de Belsasar, y se le llama a Belsasar, o sea, a Belsasar se le llama hijo de Nabucodonosor porque Belsasar no era de sangre caldea. Hereda el reino porque se casa con la hija de Nabucodonosor. Por eso hereda el reino, ¿ok? Se transforma en rey, digámoslo así. Y por eso se le llama como el hijo de Nabucodonosor, el que continúa el linaje. ¿Ok? Esa es la aplicación bíblica. Porque el otro no era hijo de Nabucodonosor. Entonces, la hija recordaba lo que su papá había vivido. Eso a mí me dice mucho. Recordaba a Daniel y recordaba las historias de su papá con Daniel. ¿Ok? Segundo detalle interesante. No estaba en la borrachera. Llegó después. ¿Se entiende? Interesante. Ella se entera de lo que está pasando y entra. No participa de la borrachera, recuerda la historia de Nabucodonosor. Es decir, dentro de la corte, ¿se conocía la historia de Nabucodonosor? Claro que supuesto. sí. Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4. La hija lo conocía, Belsasar lo conocía. La corte lo conocía. ¿Ok? Y queda claro el don de profecía que tenía Daniel. Entonces, aquí se hace una paradoja. Se enfrentan los dos Belsasar. El Belsasar rey y el Belt, con T, Sasar sabio de Nabucodonosor. Paradójico, interesante, un contracara, como se dice, un cara a cara. Entonces Daniel fue conducido ante el rey y dijo al rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo a Judea? De Judea, perdón. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que la luz, entendimiento y sabiduría preeminente han sido halladas en ti. Y ahora han sido traídos delante de mí los sabios astrólogos para que lean esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. De ti, sin embargo, he oído que puede dar interpretación, resolver enigmas. Ahora bien, si puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura con un collar alrededor de tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Lo vuelvo a decir, ¿cierto? Después de mí serías tú. Ahora vamos a ver algo interesante. Daniel respondió y dijo delante del rey: quédense tus dones para ti mismo y da tus premios a otro. Sin embargo, yo leeré el escrito al rey y le haré conocer su interpretación. ¿Por qué es tan diferente Daniel en este caso? Daniel, lo que se entiende es que Daniel ve la escritura
y entiende inmediatamente lo que está pasando. Y la manera de hablarle al rey, aunque es cortés, es un término de juicio. Los dones que tú me vas a dar no los necesito. Lo voy a hacer. No lo hago por el oro, por la plata, por lo que tú ofreces, sino porque hay un mensaje que se te tiene que dar. ¿Ok? Pongan atención al mensaje porque este es el segundo mensaje, por lo menos para mí, moral más importante de Daniel. Dice, oh rey, Elaha Ilayá, eso es lo que dice en caldeo, dio a tu padre Nabucodonosor el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Empieza a hacer un repaso. ¿Se acuerdan cómo terminamos Daniel 4? Empieza a hacer un repaso. ¿Será que Belsasar no conocía la historia? Ya dijimos que la corte conocía la historia. Su mamá conocía la historia. Y ahora Daniel le empieza de nuevo a recordar ¿qué cosa? La historia. El elemento que está aquí en el capítulo es recuerda. Recuerda. ¿Ok? Y por la grandeza que él le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él. A quien quería mataba, y a quien quería concedía vida, a quien quería engrandecía, y a quien quería abatía. Pero cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Le dice, recuerda que tu abuelo, cuando se enorgulleció y se levantó contra el rey de los cielos, ¿cierto? Lo sacaron del trono, le quitaron su gloria. No solamente en ese término, y fue apartado de entre los hombres. Le está diciendo, recuerda lo que leímos el capítulo anterior. Y su mente se dice semejante a de las bestias. Y con los asnos fue su morada, hierba le hicieron a comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío de los cielos. Hasta que él reconoció que Elaha Ilaya tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Pongan atención. Palabras claves de donde yo digo que él sabía todo esto. Y tú, su hijo Belsasar, su nieto, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Interesante. Antes bien te has ensorbecido contra el Señor de los cielos. Sabías la historia de tu abuelo. Sabías lo que pasó. Sabías que le quitaron el trono. Sabías que le quitaron la gloria. Tú aún así avanzaste. No escuchaste el consejo. No escuchaste la parábola. No escuchaste la historia. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Te levantaste con orgullo contra el Dios que abatió a tu abuelo. Y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, estabais bebiendo en ellos. Y además de esto, no pareciéndote poco, diste alabanza a dioses de plata con mis vasos, le está diciendo en otras palabras, con los vasos de Dios, ¿cierto? Tus mujeres, tus concubinas, ¿cierto? Hierro a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de piedra, madera. O sea, tenían un séquito de dioses, ahí tenían la fiesta de la tirana, tenían la fiesta de San Lorenzo ahí, ¿o no? Que ni ven, ni oyen, ni saben, pero al Dios en cuya mano está tu aliento y en cuyo son todos tus caminos, nunca le honraste. Conociendo la historia, nunca les honraste. Por lo que de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Esta es, pues, la escritura que fue trazada. Mené, mené, tekel uparsin. Y esta es la interpretación. Mené, 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 contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto.
Pérez, tu imperio ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, muchachos? El juicio de Dios. Pero ¿por qué Dios trata distinto a Belsasar y le tuvo tanta paciencia a Nabucodonosor? ¿Qué cambió? ¿Qué es distinto? La degradación moral de cada reino de a poco se iba degradando moralmente. Nicole, ¿qué piensas? Aníbal. Gracias. Pues el testimonio que había recibido Belsasar era muy contundente, y pues el testimonio que le había dado Nabucodonosor, tenía a su mamá, pues a la hija de Nabucodonosor allí, tenía a Daniel allí, interesante que invita a los príncipes, invita a toda esa gente, pero no invita a Daniel, por alguna razón, no sé, y ahorita que lo invita, lo llama, a pedido de la reina. Es interesante que Daniel lo último que le dice después de darle el testimonio de lo que hizo su abuelo, le dice, y tú sabiendo todas estas cosas, sabes que Belsasar no era que lo estaba haciendo por ignorancia, lo estaba haciendo o sea, él sabía, por algo dice la Biblia, en los primeros versículos del capítulo 5, que él agarró los vasos y empezó a profanarlos. O sea, había un acto consciente de lo que él estaba haciendo. Pues el abuelo lo hizo, pero después se arrepintió y los dejó apartados. Pero este fue y lo agarró de nuevo. Y bueno, pues los profanó, digno de muerte. La diferencia interesante de esto, primero la actitud que tenía Nabucodonosor con los santos, con su propia religión. A la manera, traigámoslo al presente. Hay personas que bailan en la tirana, pero por lo visto hay personas que van a la tirana y se emborrachan, ¿cierto? Y toman, y no, y viva la reina de la tirana, y copete para allá y para acá, ¿cierto? Pero hay otro tipo de babilónico que va ahí tranquilito, calladito, reverente, ¿ya? Siendo paganos, ojo. O sea, cómo vivían su paganismo era totalmente distinto. Primer elemento. Segundo elemento, Nabucodonosor no conocía nada y empezó a conocer de a poco. Segundo elemento, Nabucodonosor no conocía nada y empezó a conocer. ¿Ok? Y mientras iba conociendo, se humillaba, pero se olvidaba. Ojo, se humillaba, pero se olvidaba. Hasta que finalmente Dios lo humilla por completo y no se le olvidó, no se le volvió a olvidar. ¿Ok? Y fue tanto que no se le olvidó que él escribió la carta para todos los pueblos, dando bendiciones, la paz, ¿cierto? Les pregunto, un abuelo que se transforma, que cambia, ¿será que no le habla a su nieto y le cuenta la historia? ¿Cómo son nuestros abuelos con nosotros? Nuestros padres. Quieren que nos cuentan sus lecciones y quieren que no cometamos los mismos errores que ellos han cometido. Quieren que Correcto. seamos diferentes. Pero la actitud de Belsasar con el consejo de su abuelo, conociendo su historia, probablemente se la contó de primera mano. ¿Cuál fue la actitud de Belsasar? Rechazar el consejo, desestimarlo, aunque conocía, a diferencia de Nabucodonosor no conocía, tuvo que pasar por el proceso. Ahora Belsasar, conociendo, no teniendo que vivir la experiencia de Nabucodonosor, toma una actitud diametralmente opuesta. Este se pone a tomar,
da culto a los dioses, hace lo que quiere, conoce la historia y se echa los vasos, ¿cierto?, para adorar a sus dioses. Entonces, Dios juzga ¿de qué manera? Por la luz que tiene cada persona. La luz de Nabucodonosor era distinta, Dios le dio oportunidades, él era temeroso a esas oportunidades y finalmente llegó al arrepentimiento. Versus Belsasar, que conocía, esa es la diferencia, conocía, se le leyeron las mismas historias, pero él las rechazó y finalmente, como se dice, con el acto que hizo, terminó por lanzar el juicio de Dios sobre él. La diferencia del juicio de Nabucodonosor es que era con misericordia, porque no sabía, porque no entendía. A Belsasar, juicio sin misericordia, porque sabía, porque entendía, tuvo oportunidad. Se le juzgó según la luz que tuvo cada uno. Aníbal. Jerry, interesante que una de las primeras cosas que se le menciona es el ha sido pesado en balanza. O sea, uno se pone a pensar, bueno, en un lado de la balanza el testimonio que él había tenido y en otro lado de la balanza el testimonio que él estaba dando. Entonces era desproporcional. Por eso el Señor igual estaba en balanza y fuiste hallado falto. O sea, tu actitud frente al testimonio mío, dice Dios, no es el que corresponde, no es proporcional, ¿sí me entiendes? Está desbalanceado. Correcto. Y por lo tanto, en vez de tener más oportunidades, se le da castigo, se le da juicio. Tu imperio ha sido roto, dado a los medios persas. Entonces dio el orden a Belsasar, y vistieron a Daniel de púrpura con un collar de oro alrededor de su cuello, y lo proclamaron el tercero en el reino. Aquella misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, fue muerto. La historia dice que Ciro intentó cruzar el río Éufrates. Como era tan torrentoso, el caballo murió, se llevó el río y él quedó con tanta rabia, tanta impotencia, que mandó a empezar a tapar el río. Y al tapar el río, al cortarlo, se abrió la entrada para Babilonia. Esa misma noche, sin levantar ningún arma contra los muros, entraron los medos persas, tomaron posesión del reino, tomaron al rey, le dieron muerte a todos los que estaban, digamos, en la corte, que no se entregaron, y finalmente se cumplió el juicio de Dios inmediatamente. Y Darío empezó a gobernar el Medo, ¿cierto? Aunque fue Ciro el que conquistó, empezó a gobernar sobre Babilonia, porque Ciro se fue a hacer la guerra, siguió conquistando, y se le dio a Darío. Entonces las lecciones morales que tenemos que sacar de este capítulo: Dios juzga según la luz que tienes. Hay una imagen, es bueno recordarla en este momento, se las voy a compartir, muchachos, pongan atención. Déjenme ponerla, la estoy buscando. Ok. Está aquí en proyectos. A ver. Aquí la tengo. Voy a compartir mi pantalla.
¿Ven la imagen? ¿Se ve o no? Vamos a darle una repasada. Este gráfico lo vimos en el capítulo 1. Con esto vamos a terminar la lección del día de hoy. En el capítulo 1 comienza el libro de Daniel con el quiebre del pacto. ¿Ok? Israel quebró el pacto y por lo tanto pierden la mayordomía de Canaán. La tierra le pertenece a Dios y él se la da a quien quiere. ¿Se acuerdan eso? Eso se está repitiendo en todo Daniel. Él a quien quiere pone como rey. Y entonces ahora viene un hijo del mundo, un hijo de la serpiente, de la simiente de Satanás. Se le presenta en el capítulo 2 la promesa de Dios y el tiempo de los gentiles. Y que en ese tiempo los gentiles iban a irse degradando. ¿Ok? En el 3 se presenta un conflicto, un zarandeo. Y a Nabucodonosor se le presenta una revelación del Hijo de Dios. ¿Ok? Hay un zarandeo profundo y hay una revelación de Jesús. En el 4 se presenta la redención, el evangelio. Pero en el 5 se presenta la ejecución de un juicio terrenal, las condiciones del juicio. ¿Cómo Dios hace un juicio moral a los hombres? Los enjuicia según la luz que han tenido, las oportunidades que han tenido, las oportunidades también que han desechado, también se cuentan como oportunidades. Y es el mismo criterio que usa. En el 4 fue para redención, pero ese mismo amor que fue para redimir a Nabucodonosor, para aquel que es orgulloso y no se entrega a Dios, ese mismo amor es un amor que es juicio. Ahí ven las dos caras del Evangelio, la misericordia y la justicia. ¿Ok? Y van a ver después, en el 6 y en el 7 vamos a ver, yo le llamo un quiasmo, pero van a ver cómo es el juicio en la tierra, el que hacen los hombres y el que hace Dios en el cielo. Las dos caras. Van a ver la versión terrenal y van a ver la versión celestial ya después en Daniel 7. ¿Okay? La primera parte del gráfico que le muestro era lo que Dios quería que entendieran las naciones. Hasta el 6. Todos los gentiles podían entender hasta el capítulo 6. ¿Ok? Del 7 hasta el 12, solo los hebreos, el pueblo de Dios, va a entender el conflicto. ¿Ok? Espero que les haya servido. No sé si hay comentarios sobre este capítulo. Aprovechen para ir cerrando. Oscar. ¿Algún comentario? Sí, bueno, lo que también había comentado de que el Señor siempre va a tener la última palabra, a pesar de la rebeldía que puedan hacer en contra de nosotros, ¿cierto? El daño que de repente nos pueden hacer como cristianos. Y eso es importante tener en cuenta de que va a haber una victoria final, de que a pesar de esas cosas, hay alguien más supremo, más grande. Eso. Carolina. Como usted lo mencionaba, Dios va a juzgar de acuerdo a la luz que tenga cada uno. Y ahí vemos el ejemplo explícito de Dios cómo juzgó a Nabucodonosor, aunque él no sabía nada, pero Dios tuvo misericordia, ¿cierto? Y a pesar de que se olvidaba, volvía, y bueno, al final nunca más se apartó de Dios, pero su nieto, Belsasar, Nabucodonosor le había enseñado todas estas enseñanzas, pero él las rechazó.
y finalmente su destino fue la muerte. Y Dios lo juzgó así porque él tenía ese conocimiento, pero nunca quiso arrepentirse, siempre hubo su orgullo en su corazón. Entonces vemos que Dios juzga de acuerdo al conocimiento que tiene cada persona. Amén. No sé, Nicole, ¿algún comentario? Sí, por ejemplo, acá nos podemos ver que Micrófono muteado, Nico. ahí sí. Ahí sí. No, estaba comentando que claro, acá podemos ver como la diferencia y podemos también ver la misericordia de Dios en todos sus aspectos, en todos sus aspectos. Y cómo a pesar, y cómo somos tan tercos, la verdad, esto es como así como a lo personal. Por ejemplo, aludiendo a lo que también decía la Carito, que alcanza a escuchar algo, que claro, Dios nos va a medir a nosotros de acuerdo a nuestro... ¿Se te cerró el micrófono? Recién. Ahora sí, Sí. están tirando fuegos artificiales acá. Estaba comentando, o sea, alcancé a escuchar algo de lo que había dicho la Carito, y claro que nosotros vamos a hacer... Se te cierra. No sé por qué se te cierra. No sé, ¿qué pasó? ¿Qué tocas? ¿Vas a es llevar que, mira, algo? no, lo que pasa es que me salí del compu y estoy del celo. Y, ¿se escucha? Sí, se te volvió a cerrar. Sí, se Como que bloquea. pasa a tocar algo. Como que. Sí, eso es el micrófono, el audífono. Ahí sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué se te cierra? Es que lo tengo con la mano y creo que lo paso a llevar. No Ya, sé. ok, ahí está, Ahí sí. ya, se escucha. Ya, pero era esa mi reflexión. Ok. Aníbal, Sí, pues más que todo me llama la atención la revelación progresiva que hay desde el capítulo 1 hasta este, en función al juicio, pues. Está de más decir, yo sé que Jerry, yo me imagino que ya lo habrá dicho, el tema central de aquí de Daniel es la revelación de ese juicio. El mismo nombre de Daniel ya te da a entender, pues Dios es el juez o es mi juez. Y al principio uno ve cómo dice, y el Señor entregó a, a Israel, pues a Judá, a Nabucodonosor. Después en el capítulo 2 te dicen que Él es el que quita reyes, pone reyes. El capítulo 4 tú ves que el vigilante santo que se dio entre ahí, llegaron a un acuerdo ahí en el cielo, y ya en el capítulo 5 tú te das cuenta que ya el Señor pesa en balanza los caracteres y tiene que decretar de acuerdo a la luz que hemos recibido. Y así más adelante vamos a ver que más luz se va arrojando y esto del juicio de Dios se va quedando más claro, pieza a pieza. así es, muchacho. Se va poniendo las bases del juicio. Fuimos Así es, creando toda una estructura y ahora estamos viendo la parte moral. ¿Qué es lo que juzga Dios en los hombres? Y que ese juicio que no cambia, el carácter de Dios no cambia, y que para unos es misericordia, pero para otros es juicio, justicia. Pero como Dios no cambia, ¿por qué para unos es misericordia y por qué para otros es justicia? Es la actitud que tienen para con Dios, con sus advertencias, sus mensajes y sus mensajeros. Eso es que hace la diferencia. Todos han tenido la oportunidad. Belsasar tuvo la oportunidad de conocer, Nabucodonosor tuvo la oportunidad de conocer, Belsasar tuvo mejores condiciones para conocer, no tuvo que padecerlo, sino que recibió el consejo.
Nabucodonosor lo padeció, digámoslo de esa manera, pero la actitud de ellos dos frente a Dios, frente a las cosas santas, frente a lo bueno y a lo malo, cambiaron el resultado. Miren, hay una parte que creo que viene de Perilla y con esto termino, con esto cierro, muchachos. Juan capítulo 3, 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quien cree en él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación. Esto es lo que le pasó a Belsasar, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vemos que el carácter que tenía Belsasar, que el carácter que tenía Nabucodonosor, hicieron la diferencia. Los dos no conocían. De hecho, Belsasar tuvo la oportunidad de conocer, pero el carácter, la manera, cómo se preocupaba Nabucodonosor por su pueblo, con la gente, la misericordia de Dios, el amor de Dios, vino a Nabucodonosor y se transformó en salvación. Expuso lo que era él. Habían cosas malas, ojo, habían cosas malas. No digo que Nabucodonosor fuera perfecto, pero el Señor lo restaura. Saca lo bueno y dice, aquí hay potencial, lo restaura. Viene a Belsasar, también se expone su carácter. Su carácter es pesado en la balanza. La diferencia es que viene la luz y expone lo que ya hay, que el carácter es deficiente. Y entonces Belsasar se aparta, rechaza y no quiere nada con Dios y se levanta contra Dios. Lo que está en Juan capítulo 3 expresa de una manera contundente lo que pasó en la vida de Nabucodonosor y de Belsasar. Y nos entrega una advertencia a aquellos que conocemos la luz, aquellos, sobre todo aquellos que hemos tenido padres adventistas y nos han dado consejos y nos hablan. Tenemos doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente es nuestra experiencia, sino todos los consejos que nos han precedido. Que el Señor les guarde y les bendiga y que lo tengamos esto en cuenta. ¿Ok? Vamos a orar. Así que ¿quién quiere orar para despedirnos? Amén. Ok. Oremos. Padre, muchísimas gracias por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de abrir su palabra, poder escudriñar lo más precioso que es el tesoro de su verdad. Y, Señor, sacar de ellas esos pensamientos y esas aplicaciones y esa realidad que tú quieres que sea en nuestra vida. Señor, gracias por darnos una luz más acerca del juicio. Señor, que el juicio está relacionado con el carácter, Señor. Permítenos, Señor, ser un peso a favor de tu carácter, a favor, Señor, de quién realmente eres tú, Señor, ante todo este mundo en rebelión. Que nuestra vida, Señor, esté balanceada en tu favor. Te rogamos que la vida de Cristo, que el Espíritu Santo ore en nuestras vidas, Señor, para no profanar las cosas santas, ni aun las cosas más pequeñas, como en ese momento eran los vasos y los utensilios. Padre mío, ayúdanos a ser fieles en esas cosas pequeñas que manifiestan realmente el carácter también. Y, Señor, el temor y la reverencia y la solemnidad con la cual debemos tratar tu santo evangelio. Perdónanos, Padre, que la sangre de Cristo sea la que nos limpie de todo pecado, conforme a tus promesas, y que, Señor, podamos servir con conciencia limpia al Dios nuestro. Lávanos, límpianos,
y permítenos, Señor, siempre, y en este sábado especialmente, permanecer en una experiencia dentro del velo. Guárdanos, Padre Santo, en tu amor, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.